La privatización de las empresas es la transición del sector público al sector privado. Eso se toma como única opción cuando existe un incremento drástico del endeudamiento de la moneda externa, eso lo cual afecta a los monopolios. El propósito de este principio es la mejora económica del país. Se originó a principios de los años 80, donde se originó en Gran Bretaña. Existen dos tipos de medidas que han tenido más trascendencia. La primera es la desregulación de algunos sectores productivos. La segunda es la introducción de criterios mercantiles de rentabilidad, de mercado o de empresas privadas, no solo en la gestión de empresas públicas, sino también en las determinadas áreas de la administración pública. Como consecuencia, en resumen, privatizar puede ser cosas diferentes. Etapas de la privatización. Estas son las etapas de la privatización. Del 84 al 88 se dio la privatización de diversas empresas. Del 88 al 89 se profundiza y se privatizan varios sectores, como el siderúrgico, la telefonía y la banca. Del 95 al 2000 se profundiza aún más y se comienzan a vender los ferrocarriles, la comunicación vía satélite. El caso Telmex. Telmex alguna vez fue propiedad del gobierno, desde 1962 hasta 1990. Los principales motivos para su privatización fueron el rediseño del gobierno, el estado tecnológico, que al privatizarse bajarían los precios al consumidor y mejoraría el servicio aumentando la inversión extranjera. Al principio Slim solo tenía el 5% de esa compañía, pero luego la convirtió en su monopolio personal. Como beneficio mejoró el número de líneas que hasta el día de hoy se puede observar, ya que aunque las cifras son entre el 25% y 30% más caras que la competencia, 9 de cada 10 líneas pertenecen a Telmex. Como consecuencia, hacen lo que quieren con su infraestructura. Sigue sin resolverse los temas de interconexión con los participantes más pequeños, como Axtel, Marcatel, entre otros. El caso Pemex. Con Pemex, primero que nada, cabe mencionar que Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera en 1938. Recordemos que en ese sexenio Salinas era el presidente de México y se encargó de realizar varios pasos importantes hacia la privatización de esta empresa. Hoy en día, cuando se anunció la reforma energética, el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, justificó el proyecto de la modernización, no de la privatización, ya que explica que esta empresa no está preparada para extraer el crudo de aguas profundas. El caso de la banca. Esto inició en 1990, cuando el presidente anunció la privatización de la banca, con la excusa de que el Estado no podía poseer esta gran cantidad de recursos en sus manos. Otra de las razones por las que se tomó esta decisión es de que el Tratado de Libre Comercio obliga al Estado a desprenderse de la banca. El vender las 18 instituciones que consistían en la banca fue un proceso que duró desde junio de 1991 hasta julio de 1992, y si bien la naturaleza de los problemas eran principalmente económicos, la causa de la privatización fueron enteramente políticos. En consecuencia de la privatización, se pudieron ver conflictos entre funcionarios del gobierno, inversionistas y una gran producción de criminales de cuello blanco. En otras palabras, criminales que ejecutan sus acciones en estratos muy altos y que usualmente se mueven en negocios o instituciones del gobierno. El caso Imevisión. Un claro ejemplo del principio número 5 que habla de la privatización de las empresas en México acerca del neoliberalismo es el organismo estatal Imevisión, que significa el Instituto Mexicano de la Televisión, que se encarga en controlar todas las señales transmitidas en el país. Económicamente hablando, era un caos total. No tenía televidentes que continuamente vieran sus shows o programas, excepto el fútbol. Sin embargo, Imevisión tenía un plan de cambiarse de televisión de calidad a televisión comercial, pero las potencias anunciantes no eran atraídos. En 1993, la televisión se privatiza, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, mediante una licitación que convoca el gobierno federal, para así convertirse en un monopolio grandísimo que hoy en día se llama TV Azteca. El equipo considera que el neoliberalismo se contradice al decir que habrá una libre competencia en el mercado mientras que se privatizan algunas empresas públicas, por ejemplo Imevisión. Al privatizar Imevisión tiene ventajas y desventajas. Una ventaja es que cuando se privatiza se va a poder desarrollar esa propiedad pública federal, ya que el gobierno no tiene los recursos ni las estrategias para que el gobierno avance.
Pero una clara desventaja es que es así, se va a crear un monopolio grandísimo que ninguna empresa le va a hacer competencia en este caso. El caso CEST. Las Comisiones Unidas del Agua Potable y Saneamiento de Recursos Hidráulicos aprobaron el dictamen que expide la Ley General de Aguas, perteneciente al artículo 4 y 27 de la Constitución Política, y turnaron las reservas al Pleno de la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento negó que se tratara de un intento de privatización. Dijo: no se puede privatizar, en primer lugar, porque el tema en la propia ley se ha catalogado como un tema de seguridad nacional, afirmó. Cabe recordar que en febrero del 2012 entró en vigor la ley en la que se reconoce el agua como un recurso humano, en las cuales también se estableció una obligación hacia el Congreso de la Unión para hacer una ley general de aguas. Se reconoce que México enfrenta una situación hídrica crítica y compleja, que necesita de la participación de los tres poderes gubernamentales y también de la vigorosa participación de la ciudadanía. Rodrigo Gutiérrez, profesor en Derecho en la UNAM, afirma que es poderosamente crítico lo que lo ha aprobado. Indicó: esta ley se le otorga a asentamientos humanos. Lo que quieren es privatizar el agua haciendo negocio con ella. Dicha ley indicó que habrá una intensa participación privada. ¿Qué empresas cree que se deban de privatizar para impulsar el país económicamente? Que se deban privatizar. Bueno, pues de lo que se está privatizando ahorita serían de los servicios, por ejemplo, servicios públicos que pudieran privatizarse, que ayudaría mucho a lo que sería el mejorar los servicios de, por ejemplo, de basura, por ejemplo, de pavimentación y ese tipo de servicios públicos más bien, y no de recursos, que serían como recursos naturales. El 54% de los mexicanos se opone a la privatización de petróleos mexicanos, o sea, Pemex. ¿A qué cree que se deba? Bueno, el petróleo es un tema más bien político, y el 54% que mencionas, no sé cuál sea tu fuente, porque muchas veces está la forma de cómo levantar la información, que se puede de alguna manera sesgar. Entonces, alguna gente la maneja de esa manera porque es un tema más bien político. ¿Y en su opinión beneficiaría al país o no? Pues en algunos otros países sí lo ha beneficiado, pero eso no quiere decir que a nosotros nos beneficie. Se planea privatizar el agua. Esto es un tema polémico, ya que la ONU lo declaró como derecho humano. ¿Qué tipo de estrategia cree que es? Más bien yo creo que lo que se privatiza no es el agua, sino el llevar el agua a las casas, ¿sí? Entonces, porque eso tiene un costo. El agua en sí es un recurso natural, pero el hecho de filtrarla, de limpiarla, de entubarla, etcétera, eso es lo que es costoso, ¿no? El hecho de que se privatice quiere decir que pues va a haber un poquito más de restricción en el uso, a lo mejor van a aumentar el precio de ese servicio, pero a su misma vez pues también se va a manejar ese recurso pues más eficientemente, aunque a un alto costo. ¿Y usted aprobaría o desaprobaría la decisión? En mi caso, en mi opinión, yo creo que el agua, pues de hecho sí debería de privatizarse, pero no al 100%, sino que para algunas empresas sí debería ser gratuita, como por ejemplo en las escuelas o hospitales o algunas otras de esa naturaleza, ¿sí? Aunque los principios se apliquen, es sabido que el liberalismo está mal ejecutado en México, porque el principio número 2, que habla sobre la existencia de un libre comercio en el mercado, no se aplica correctamente, ya que la privatización de empresas crea grandes monopolios, lo que significa la ausencia de competencia, que propicia una traza de avances tecnológicos, un control de los medios del país y precios ridículamente altos para lo que en realidad se está vendiendo.